Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Hay gorilas que tienen historia para ser gorila. Soy todos los gorilas que quieras, ¿sabés qué? Me vivo alimentando a bananas. Todos los argentinos llevamos al pingüino en el corazón. Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos. ¿Qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? ¡Cállate la boca, vos gato! Acá viene mi gata, En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados. No entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Vamos en el tope dentro del Estado? Desarmamos un Estado elefantiásico. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Que es el Rey León que se los come a todos. Son todos buitres, me parece. Hay halcones y palomas por todas partes. Mucho halcón, mucha paloma. Te comento, son todos cotorritas, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Zoológico, un día recontra caliente en el Congreso de la Nación, fuera del Congreso de la Nación, en Rosario, donde siguen las protestas de los policías quemando neumáticos, pese, ¿no?, a la conferencia de prensa que dio el ministro de Seguridad, donde empezaron a ceder algunas cosas, como por ejemplo el pase a disponibilidad de 20 efectivos que participaban de la manifestación, por un lado, y están hablando de una mejora salarial, o ponerlo al menos acorde a lo que es una canasta familiar. Vamos a hablar un poquito de ese tema, a ver si pueden ser un poquito. Habían increpado el jefe de la policía, ¿no? Están los efectivos realmente recontra enojados. Estamos hablando de ingresos que van a un rango de los 800.000 pesos al 1.200.000, 300.000, si tenés 25 años de antigüedad, ¿no? El millón y pico. Así que estamos viendo una realidad que se condice con la realidad de muchos argentinos que ganan por debajo del millón de pesos, casi el 80%. Digo, para tener en cuenta que el reclamo me parece que está en su justa medida. En todo caso hay que buscarle alguna solución a esa situación. Más allá, habrá un asterisco de que la policía, por ley, no puede hacer una huelga. Son un servicio esencial y tienen que responder a esa normativa. Pero evidentemente la cosa está desmadrada allí en Santa Fe y viene bastante tirante. Otro tema, por supuesto, reforma laboral. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. En un ratito vamos a hablar con nuestro móvil, pero viene difícil. Uno va conociendo de a poquito algunos artículos y uno lo pone entre pinzas porque todo es negociable, pero evidentemente Patricia Bullrich logró cierto consenso de los bloques opositores para avanzar con esta reforma que, insisto, ¿no?, muchos dirigentes de la oposición le plantearon al gobierno: díganme un solo artículo o un capítulo o un título. Recordemos, la ley tiene títulos que incorpora capítulos, que a la vez incorpora artículos. Le pidieron uno que sea a favor de los trabajadores, que digan en qué beneficia a los trabajadores. Y cuando yo veo esto en la televisión,
el planteo que le hacen a algún dirigente que banca esta ley, no saben qué responder. Tiene más de 200 artículos y no encuentra uno a mano rápido para decir, no, esta ley es buena por esto, esto y esto, ¿no? Es realmente muy llamativo. Pero bueno, vamos a... ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? No te saludé. Vine embalado con este tema y no te saludé. Increíble. Increíble, ¿no? ¿Todo bien? Acompañando el día. Acompañando el día. Bueno, vamos a hacer después el duelo musical nosotros, que lo hacemos los días miércoles, pero quiero arrancar rápidamente con los títulos de esta jornada. Dale. Bueno, se viene la marcha, ¿no? Multisectorial contra el avance de la reforma laboral en el Congreso de la Nación. Se moviliza la CGT, la izquierda, gremios más combativos por fuera de la CGT que sí llamaron a un paro. Jubilados y autoconvocados para rechazar el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado. No habrá hoy protocolo antipiquetes. Patricia Bullrich adelantó que hubo acuerdos para modificar la iniciativa. La jefa de los libertarios en el Senado confirmó que quedó afuera el artículo de reducción de impuesto a las ganancias para las empresas que afectaba a la coparticipación de las provincias. También destacó el acuerdo con bancos y hasta con la CGT, ya que, por ejemplo, se mantiene por 2 años la cuota solidaria. En total, se modificaron 28 artículos. Bien, y nos vamos a nuestro móvil, está Joaquín Dever desde el Congreso. Vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando, cómo viene el clima, ¿no? En lo que fue el inicio de esta sesión. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Cómo estás? Buen día, Diego, buen día a todo el equipo y a todos los que nos escuchan. Sí, en este momento estamos en el Salón de las Provincias, en el Senado de la Nación. Está hablando ahora Mariano Recalde, por el justicialismo, por supuesto. Bueno, obviamente la oposición haciendo críticas en base a lo que ellos consideran que esta reforma laboral no va a aportar a generar nuevos empleos en la Argentina y que no favorece a los trabajadores, sino por el contrario está apuntada hacia los empresarios. Hay optimismo por parte del oficialismo de lograr esos 44 votos, según ellos manejan, para que la reforma laboral avance hoy en una sesión que va a ser larga, calculan hasta las 10 de la noche en principio, si hablan todos los oradores que están previstos. ¿Te parece, Diego? Hablamos hace un ratito con el senador Mayans, que anticipaba su postura de esta manera. El otro curro es el FAL ese. El FAL es un fondo que está entre 1.500 y 3.000 millones de dólares que van a manejar ellos en la timba financiera y van a tener una comisión del 1%. Podrían hacer ustedes una asociación y manejar el fondo, lo van a hacer más transparente que Caputo y su gente, ¿verdad? Ahora, ¿con cuántos votos? Y debe tener los números, porque obviamente que tiene un poder de negociación distinto a nosotros, ¿verdad? Nosotros de principio pensamos en 28 y tenemos la visión de que pueden ser más. ¿Hasta cuántos más? ¿Cuáles son los que están en discusión? ¿Cómo? ¿Cuántos son los que están en discusión? Ahora estamos viendo eso en la reunión que tenemos en el bloque. Hay duda por eso, digo. Bueno, sí, por eso. ¿El senador cree que hay otros representantes que van a guardar su voto hasta último momento, como puede ser los de Santa Y Cruz? hay como algunos, vieron el caso Cuader, que él hasta las 10 de la mañana votaba con nosotros y a las 11 votó con ellos. Bueno, ahí está, ¿no? Puso en sospecha el caso Cuader, ¿eh? Teme que haya otro caso Cuader, pero evidentemente la disputa viene bastante difícil. Pero entiende Mayans, del mismo modo que en algún momento dijo Gerardo Martínez, ¿no? de la CGT, y hasta la propia Patricia Bullrich, que tienen los votos, ¿no? Evidentemente ya han negociado varios capítulos, varios artículos para conseguir la adhesión de distintos dirigentes. Por ahora el intercambio ahí en el Congreso de la Nación, en los discursos, viene tranquilo, más allá de las posiciones, Joaquín. Sí, hubo al comienzo algunas cuestiones de privilegio, pero por ahora no hay cruces, están hablando todos en un marco de respeto, está presidiendo la sesión, por supuesto, como corresponde Victoria Villarruel, por ahora sin mayores intercambios. El plato fuerte, por así decirlo, va a llegar más sobre la noche, cuando se empiecen a discutir las modificaciones que pueda llegar a haber sobre el texto que presentó hoy el oficialismo en el Senado, que esa fue la crítica también de la oposición, que se enteraron ahora en el recinto de cómo quedó el texto final. Bien, te voy a encargar algo, que es que averigües, porque es importante, ya esta discusión pasó con la discusión de otra ley, respecto a si una vez que se aprueba en general, después la discusión va a ser por título, por capítulo o por artículo, que no es lo mismo, ¿no? A veces un capítulo tiene un artículo en el cual vos estás a favor y uno en contra, pero te obligan a votar a favor del capítulo, con lo cual tenés que pensar si lo votás en contra o a favor, pese que dentro de ese capítulo tenés cosas que podés apoyar y cosas que rechazar, ¿no? Quiero ver finalmente cómo va a ser la votación una vez que se vote esta ley de manera general. Así que en un ratito te consulto sobre ese tema, ¿dale?
Dale, perfecto, lo averiguamos. Ahí Gracias, estaba, Joaquín de Ver, desde el móvil en el Congreso de la Nación a propósito de la reforma laboral. Seguimos con los títulos. Suspenden sanciones a policías por las protestas y anticipan mejoras salariales. El ministro de Seguridad, Pablo Cocosioni, abrió un canal de diálogo con los agentes policiales e instó a los que habían sido puestos en disponibilidad a que tomen su arma y vuelvan. Se investigará si hubo infiltrados, pero para el grueso de la fuerza damos vuelta a la página. El ministro de Economía, Pablo Olivares, anticipó que ningún agente va a ganar menos que la canasta básica. Bueno, esta es el discurso oficial en la provincia de Santa Fe. No está haciendo eco, por lo menos en las calles. Sigue todavía la policía de Santa Fe o gran cantidad de efectivos de la policía. Incluso se han sumado algunos agentes motorizados protestando, ¿no? Protestando contra lo que ellos entienden que es un magro ingreso de salarios por parte de todo el personal, ¿no? Un reclamo que viene hace bastante tiempo. Le habían dado un bono, pero no a todo el mundo, de 500.000 pesos, y sigue la policía ahí en la calle protestando, buscando alguna suerte de solución a este tema. Bueno, cambiamos de tema. Milei recibió el premio a la libertad económica. El presidente envió un mensaje de agradecimiento ya que no asistió al evento en la residencia Mar-a-Lago de Donald Trump y le habló a su par estadounidense. Le dijo, es un ejemplo de coraje y liderazgo que se ha manifestado con contundencia en nuestro propio hemisferio, llevando ante la justicia al dictador y terrorista Nicolás Maduro. Bien, libertad económica, este es el premio, pero mientras tanto la inflación sigue subiendo. En enero fue del 2,9%, una cifra levemente superior a la de diciembre y por encima de las expectativas del mercado, acumulando un 32,4% interanual. El dato salió en medio de la suspensión de la actualización de la metodología del IPC, lo que despertó críticas sobre la independencia y credibilidad de las estadísticas públicas. Los rubros que más incidieron en la suba mensual fueron alimentos, 4,7%, y restaurantes y comunicación. Ordenaron la detención inmediata de Claudio Uberti por la valija con $790.000 de Antonini Wilson. La justicia ordenó la detención del exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti para que comience a cumplir la condena de 4 años y 6 meses de prisión en el caso de la valija que ingresó al país en 2007 el venezolano Guido Antonini Wilson. Denunciaron a Juan Román Riquelme y a la dirigencia de Boca por presunta administración fraudulenta y manejo irregular de fondos. Una denuncia penal por presunta administración fraudulenta involucra a la comisión directiva de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, con acusaciones sobre manejo indebido de fondos, entradas y posible manipulación de socios. El club respondió de manera formal y manifestó su disposición a colaborar plenamente con la justicia en el marco de una nueva investigación judicial. Al menos 52 muertos por el hundimiento de un ferry en Filipinas. Lo confirmó la Guardia Costera del país tras 2 semanas de búsqueda y rescate, mientras 27 personas siguen desaparecidas y 293 fueron rescatadas con vida. La embarcación, que había zarpado el 26 de enero del Zamboanga hacia Joló, con 372 personas a bordo, se hundió frente a la provincia de Basilán y las autoridades investigan las posibles causas del desastre, incluido el posible exceso de carga y fallas en las normas de seguridad. Tiroteo trágico en una escuela de Canadá, 10 muertos, entre ellos el tirador. La policía precisó que 6 personas fueron encontradas sin vida dentro de la escuela secundaria de Tumble Ridge, en la provincia de Columbia Británica, mientras que otra falleció de camino al hospital y otros 2 cuerpos fueron hallados en una vivienda cercana. En el ámbito deportivo se frenó el pase de Cetré a Boca. Se debería a observaciones en estudios médicos preliminares sobre su rodilla y antecedentes de lesiones que generaron inquietud y postergaron la revisión definitiva. Desde otros sectores señalan versiones cruzadas sobre posibles cambios en las condiciones económicas de la negociación. Por ahora, el delantero de 28 años sigue estudiando. Colapinto se prepara en Bahrein. El argentino sufrió un problema en su monoplaza A526 en la curva 8 y se vio forzado a frenar por algunos minutos, donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes, aunque pudo regresar a pista. Y por último, Deportivo Táchira de Venezuela avanzó a la fase previa 2 de la Copa Libertadores.
fue tras eliminar al boliviano de Strongest en una serie que terminó 2-2 en el global y se definió por penales 5-3 a favor del equipo venezolano. El conjunto dirigido por Álvaro Recoba ganó 1-0 en el partido de vuelta en San Cristóbal, con un gol de Rodrigo Pollero, y luego se impuso en la tanda desde las 12 pasos, donde el arquero Jesús Camargo fue clave para sellar la clasificación. Con este triunfo, Táchira seguirá su camino continental enfrentando ahora a Deportes Tolima de Colombia. Bueno, 12:29, ¿qué temperatura tenemos? Hoy bajó la temperatura, gracias a Dios, 25 grados. Bien, comenzamos de esta manera el zoológico, amigos. Vamos. Nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 12:30 minutos, la temperatura 29 grados 3 décimas, humedad 27%. El gobierno invitó al Papa León XIV a visitar la Argentina. El canciller Pablo Quirno presentó una carta al pontífice que lleva la firma del presidente Javier Milei. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede. Destacó que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la resolución pacífica de los conflictos. El senador Bartolomé Abdala aseguró que la reforma laboral generará nuevos empleos. El legislador por la Libertad Avanza defendió la necesidad de implementar esta modificación que beneficiará a todos los trabajadores. En diciembre tuvimos la comisión, el dictamen, se ha seguido trabajando en enero, en febrero. Hoy somos optimistas de que la ley que le vamos a dar a la Argentina va a generar empleo. Desde ese punto de vista es lo más importante, lo que vale la pena destacar. Después habrá cuestiones particulares que se resolverán en el minuto 90. Decime un beneficio para los trabajadores. No, muchos. Vos pensás que es un puente de la marginalidad a la formalidad. Hay un montón de trabajadores, casi la mitad, te diría casi el mismo número. Los que estamos en blanco, ¿en qué nos beneficia? Siguen teniendo los mismos beneficios, no hay ninguna pérdida de derechos, y para todos aquellos que se suman al mercado formal van a tener los beneficios que hoy tienen los trabajadores en blanco. Por su parte, la legisladora nacional Flavia Rollón expresó que hay que terminar con la informalidad. Anunció previamente al comienzo de la sesión en el Congreso que también va a acompañar el proyecto porque hay que actualizar el marco laboral. Yo voy a acompañar el proyecto de manera general. Hoy entiendo que en Argentina necesitamos modernizar nuestro marco laboral. Tenemos que reconocer los temas de informalidad y esta reforma nos permite más dinamismo. Hay que acostumbrarse a tener también estas negociaciones actualizadas. Tenemos convenios desde los años 70 y además ya hay muchas cosas que en la práctica suceden, ¿no? El banco de horas en muchos sectores ya es una práctica habitual. El tema de los convenios por empresa, está el caso, por ejemplo, de Toyota con Esmata, donde hay una realidad adaptada a la tecnología, a los tiempos que corren. Así que entiendo que es una actualización que hay que llevarlas adelante. Siempre lo he dicho, no comparto el tema del FAL, del Fondo de las Indemnizaciones. Realmente para mí que los jubilados y que todos tengamos que pagar despidos sin justa causa del trabajador es algo que yo no comparto. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura máxima prevista para hoy 31 grados, la actual 29 grados 3 décimas, humedad 27%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La jungla completa,
está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14, en Del Plata. La radio de la verdad. 12:34 y sigue la tensión en la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario, con este reclamo policial, más allá de los anuncios, ¿no?, de los funcionarios provinciales que habían dicho que iban a mejorar los ingresos de los policías y que iban a suspender las sanciones. Habían pasado a 20 efectivos a disponibilidad y sin embargo la situación no se calma. Increparon y hasta escupieron a un jefe de la policía que se acercó al lugar para tratar de persuadir a los efectivos de que levanten la medida. Vamos a hablar un poquito de este tema con Sergio Berni, ex ministro de Seguridad, a quien tenemos en línea y le agradecemos. ¿Qué tal, Sergio? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. ¿Cómo está usted? Bueno, frente a una situación así, ¿no?, que se va tornando de castaño oscuro, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, a ver, nadie tiene la fórmula mágica de lo que hay que hacer, ¿no? Porque si no la Argentina no estaría como está. Lo que sí sé son dos cosas. Tiene que primar el principio de razonabilidad, el principio de coherencia, el principio de sentido común y por sobre todas las cosas el principio de justicia. Si bien es cierto que hay un reclamo muy fuerte, no solamente de la policía, sino de todos los trabajadores y fundamentalmente del Estado. Usted sabe que la policía como la justicia son trabajadores del Estado, porque el Estado tiene el monopolio de la seguridad y de la justicia. Han perdido entre un 35 y un 40% real de su poder adquisitivo en estos 2 años. Sí. Ahora, también lo cierto es que la policía se rige por normas, leyes, reglamentos y que los tiene que cumplir. Independientemente de este reclamo salarial, que todos entendemos que es absolutamente justo, que entendemos que hoy no le alcanza ni a la policía ni a nadie. La policía es un trabajo extremadamente peligroso, siempre ponen el cuerpo, ponen la vida, están arriesgando permanentemente. Es cierto que al día que ingresaron a la policía sabían que tienen que cumplir una ley, un reglamento, y por sobre todas las cosas brindar un servicio que es esencial. Por lo tanto, ¿cómo se sale con esto? Con la misma ley y con el mismo reglamento. La ley prevé qué es lo que pasa a aquellos efectivos que hacen abandono de servicio, que hacen todo aquello que está por fuera del marco de la normativa, y ejecutarlo y hacerlo. Si no, sos víctima permanentemente de una extorsión. Ahora, uno escuchó permanentemente a Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad, esta frase, ¿no?, que la convirtió en una máxima, que es cuidar a los que nos cuidan. Tratar de preservar un buen salario de los trabajadores, en este caso de los policías, me parece que es parte de ese discurso, ¿no? No solo para defenderlo cuando aparecen casos polémicos o quedan comprometidos algunos efectivos. Mire, creo que después de tantos años de democracia, el pueblo argentino debería haber entendido que a los políticos no hay que juzgarlo por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y yo me pregunto, ¿qué es cuidar a los que cuidan? Dígame una acción de este gobierno que cuida a las Fuerzas Armadas y que cuida a las Fuerzas de Seguridad. Mire, yo le puedo decir que este gobierno, todos los efectos, primero los mandan como carneros a pegarle a los jubilados, a balear a un compañero periodista de ustedes, y sin embargo terminan todos procesados, pero la clase política nunca pone la cara. Usted me dice, cuidamos a los que nos cuidan. Pregúntele a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas la penuria que están pasando porque no tienen cobertura médica a través del IOSFA, que debe como 220.000 millones de pesos y nadie sabe de dónde salieron. Y casi todos los servicios están cortados. Si quiere, dígame con qué indumentaria y con qué elementos de trabajo han incorporado en estos últimos 2 años, porque hasta ahora, más allá de los F-16 y un par de elementos que obviamente bienvenidos sean, después discutimos si está bien, si está mal, si era necesario o no era necesario, si era lo correcto o no era correcto, pero lo cierto es que pasamos a volar de un ala delta a un F-16 y bienvenido sea. Pero me parece que después no se ha incorporado nada tecnológico que
ayude a preservar y mejorar la calidad de trabajo de los efectivos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. O sea, entonces, no podemos tener un eslogan, cuidar a los que nos cuidan y después dejarlos en el absoluto abandono. Y pregúntele a cualquier integrante de la fuerza. Mire, sin ir más lejos, hace unos días se encadenó un policía federal por el bajo en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, la Casa de Gobierno. Entonces, la política tiene que dejar de ser un eslogan, cuidar a que nos cuidan, para convertirse en una realidad. Hasta ahora no hemos visto, desde la motosierra para acá, no hemos visto una sola realidad. Son todos anuncios elocuentes, marketineros, que la sociedad aplaude a dos manos, pero después no se concreta nada. Y si quiere, discutamos la ley de baja de imputabilidad que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Bueno, me parece que son todos anuncios que por sí mismo el anuncio no resuelve absolutamente nada. Bueno, ahora voy a ese tema. Tema. Hagamos un punto porque quiero terminar con este, pero vamos a hablar, por supuesto, de este tema. A ver, lo que me está diciendo básicamente, el cuidar a los que nos cuidan es, como diría un viejo dirigente político, pura cháchara de Bullrich. No, hay que me lo muestre con hechos, no con palabras. ¿No? Porque tiene un montón de agentes de seguridad procesados y encarcelados por haber cumplido directivas que después no los cuidaron, porque si los hubieran cuidado como corresponde, no le hubieran dado una orden que saben que van a terminar indefectiblemente de esa manera, porque lo saben, pero ninguno de ellos se hace responsable. Mire, esto, por eso digo, no hay que decir, hay que hacer. Usted me habrá visto permanentemente en todos los piquetes. Cada vez que daba una orden de desalojo, yo estaba en los piquetes, ¿se acuerda o no? Sí, claro. Y las órdenes las daba yo, se las daba directamente al jefe de la policía. ¿Sabe por qué se hace eso? A ver. Porque usted tiene que relevar de la responsabilidad civil y penal por lo que pueda ejecutar un policía. Entonces usted no le puede decir a un policía, andá y desalojá, y después si salió algo mal, jodete, vas preso. Usted, si da una orden, tiene que ser lo suficientemente apto para hacer dos cosas: nunca dar una orden que usted mismo no pueda llevar adelante, y segundo, hacerse responsable civil y penal por esos daños que causa. Entonces, yo nunca veo una autoridad política dando órdenes cuando hay un desalojo, cuando tiene situaciones críticas la policía para actuar, la gendarmería, la prefectura, que como le dije recién, después terminan presos y ahí se acabó el eslogan, cuidamos a los que nos cuidan. Ni siquiera le llevan cigarrillo a la cárcel. Entonces, dejemos el eslogan y pasemos a los hechos en concreto. Ahora, Sergio, mencionó hace un ratito de la manera en que castigaban a los jubilados, ¿no? Que todos los miércoles van a protestar. Yo escuché, corríjame si me equivoco, que usted en algún momento estaba, o incluso había impulsado, ¿no? esta suerte de política antipiquetes, ¿no? No la impulsé, perdón que le corrija. Corríjame. La llevé a cabo, la llevé a cabo durante mi gestión. Usted me habrá visto permanentemente en las principales vías de acceso trabajando, ejecutando desalojos. Lamentablemente, la justicia, con inclusive una suerte de, no quiero decir conspiración, pero con un visto bueno, inclusive de mi propio espacio político. Yo recuerdo una vez que desalojé la Panamericana, que era todo un caos, y cuando después de terminar el desalojo, mi propio espacio político me pidió la interpelación en el bloque, en el Congreso de la Nación. Si no me equivoco, llegó en helicóptero ese día, si no me equivoco. Todo lo del helicóptero es la herramienta más importante que tiene la policía para resolver. Mire, si usted no está, tiene que estar en el momento y en el lugar. Por eso nos fuimos de La Plata, porque de La Plata siempre llegaba tarde a todos lados, y por eso nos instalamos en La Matanza, en el corazón del conurbano bonaerense, donde se suceden casi el 70% de los delitos, para estar en el momento, para actuar, para dirigir, para controlar, para aportar la experiencia y por sobre todas las cosas, como le dije recién, para asumir la responsabilidad civil y penal que nos corresponde. Mire, y esto es una práctica habitual, capaz es por mi deformación de cirujano. Yo cuando entro a un quirófano y tomo el bisturí, soy responsable civil y penal por todo lo que hago, por eso lo tengo que hacer con profesionalismo.
Y la diferencia entre el profesional y el aficionado es que el profesional tiene una técnica. Y cuando hoy ve actuar a las fuerzas de seguridad, se da cuenta que hoy no hay técnica. A ver, yo es quería... todo amateur y, Está bien, quería completar la pregunta. Perdón, quería completar esa pregunta que estaba haciendo. Por ahí me estaba respondiendo esto, que me anticipó la respuesta, porque en verdad lo que quería decir era que de alguna manera usted aplicó, bien como me corrigió, el protocolo antipiquete. Ahora simultáneamente me cuestionaba la manera en que la policía o la fuerza de seguridad venían tratando a los jubilados en el Congreso. Yo le iba a decir, che, ¿no hay una contradicción ahí de bancar un tipo de procedimiento, pero a la vez cuestionarlo? O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, y se la digo con todo respeto, ¿no? Sí. Se la acabo de decir recién. Sí, por eso le digo, me anticipó la respuesta. Esa es la diferencia. Bueno, usted sabe que el arte de la gestión es anticiparse a los problemas. Bueno, esto es lo que estamos acostumbrados, anticiparnos a los problemas, anticiparnos a la respuesta, a su pregunta. La respuesta es, esa es la diferencia entre el profesionalismo y el amateur. Usted puede desalojar sin generar el descalabro que usted ve permanentemente. Ni generar, mire, yo me fui después de 4 años de desalojar, de 8 años de estar en la calle permanentemente, sin una sola causa por daños a alguna persona. Entonces, me parece que ahí es donde se equipara, se valora y por sobre todas las cosas hay que tomar referencia que las fuerzas de seguridad, lejos de ir profesionándose cada día más, se van amateurizando cada día más. Y cuando usted trabaja de manera amateur, las consecuencias siempre son peores. Obviamente que un operativo policial tiene muchísimos riesgos. Y un operativo policial puede salir bien, puede salir mal inclusive. Sí. Incluyendo, haciendo todas las cosas que uno tiene que hacer, puede salir mal. Lo que no puede hacer es borrarse. Para eso tiene que estar un dirigente político al frente de las órdenes que da y después hacerse cargo por las órdenes que da. ¿Estamos de acuerdo, Bernie, que la mejor política de seguridad es la preventiva? ¿Estamos de acuerdo en eso? No es ni mejor ni peor. Usted no puede generar un marco de política de seguridad por fuera de un plan integral de seguridad. Y cuando hablamos de un plan integral de seguridad, excede los límites que creemos. Cuando hablamos de seguridad siempre pensamos en la policía. Y por ejemplo, le doy un ejemplo al pasar nomás, dejamos de lado la educación. Ahora que volvemos al tema de recién, que se está tratando la criminalidad juvenil, ¿sabe cuál es el primer síntoma de que un menor, un niño, está en la criminalidad? A ver. La deserción escolar. Y dígame si desde ahí usted no puede hacer grandes cosas. No, iba eso. A mí me parece bárbaro, Bernie. Me parece bárbaro lo que dice, porque a mí me da la sensación que cuando debatimos sobre la baja de la edad de imputabilidad, estamos hablando sobre las consecuencias, ¿sí? ¿A dónde llegó ese chico que llegó a un acto criminal? Pero claro, no hay política preventiva, por eso hacía hincapié en el tema preventivo, porque estamos hablando de una sociedad donde desfinancian los colegios, desfinancian la salud. Bueno, están empujando todo el tiempo a la gente a la marginalidad, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora en la policía con esos sueldos magros me parece que es parte del mismo paquete. Yo no quiero entrar en discusiones que nos podría llevar todo un programa y me encantaría. La verdad que yo soy un estudioso de este tema, apasionado, y me encantaría hablar de todos estos temas. Pero abordemos las cosas de a uno. Lo concreto es que usted hoy tiene un problema en la Argentina, ¿sí? Que es la delincuencia infantil, la delincuencia juvenil, la delincuencia de los niños de 11, 12, 13 años, que si bien es cierto que cuando uno habla esto y me está escuchando, no sé, alguna persona de mi pueblo en Santa Cruz, donde fui director del hospital más austral de la Argentina continental durante muchos años, me debe estar diciendo, pero este está loco, como un chico de 11 años, delincuente. Porque en esos lugares los chicos tienen todavía la frescura y la inocencia de la niñez. Pero en el conurbano bonaerense, por ejemplo, y digo el conurbano bonaerense no como referencia, sino porque es lo que conozco muy bien, usted tiene chicos de 11, 12, 13 años que venden droga, que andan armados y que siempre terminan en un tiroteo matando o siendo muertos. Y eso no lo puede seguir estirando, porque el Estado tiene la obligación de cuidarlos. Porque nosotros, yo por mi caso,
Le voy a explicar por qué creo que hay que bajar la edad de imputabilidad. Porque esos chicos, primero, no pretendo hacer... Discúlpeme, me agarró todo. No hay problema, tranquilo. No Tómese un vaso de agua si quiere y después siga, no hay problema, tenemos tiempo. No quiero hacer una clase de derecho, pero tenemos que entender que es la imputabilidad. La imputabilidad, a grosso modo, para que se entienda, es la capacidad que tiene una persona de hacerse responsable penalmente por los delitos que comete. Todos los mayores de 18 años se presume que son punibles. O sea, usted tiene una persona de 18 años porque cometió un delito, afronta un proceso penal, que es un juicio, hay una sentencia que se transforma en un delito, hay una sentencia que se transforma en una condena, y esa condena es el mojón para comenzar los mecanismos de resociabilización. No porque lo diga Sergio Berni, porque lo dice la Constitución y la ley penal. Bueno, eso me asusta. ¿Dónde van a ir los pibes de 14 años detenidos? Hoy, por hoy, ¿cómo están las circunstancias? Ahora déjeme terminar. Por esto le hice una introducción. Bien. Así como hoy una persona mayor de 18 años que tiene problemas mentales, agarra una ametralladora, entra a un estadio de fútbol, mata a 200 personas, cuando lo detienen, el juez le hace una pericia médica, ve que tiene alteración mental y la ley dice, como no comprendió lo que estaba haciendo, se declara inimputable. Ese es el mismo argumento, un poco más, un poco menos, pero para que se entienda, que hoy los menores son inimputables, porque se sobreentiende que un menor por debajo de los 16 años no comprende la criminalidad del hecho. Entonces, obviamente que eso es una ley vieja, vetusta, que hay que cambiarla. No solamente estoy convencido de lo que digo, sino que nuestra diputada nacional, dentro del espacio del peronismo que representamos, ya en el 2023 y en el 2025 volvió a presentar el proyecto de reforma de la ley penal juvenil, donde uno de los temas más importantes era la baja de la edad de imputabilidad. ¿Y por qué tenemos que bajar la edad de imputabilidad? Como le dije recién, porque somos peronistas, y los peronistas sabemos, por doctrina, que los únicos privilegiados son los niños. Vamos a poner un ejemplo. No todos los peronistas piensan igual, ¿eh? Yo le aclaro porque algunos... Espere, déjeme terminar el concepto, después me pregunta lo que quiere. ¿Se acuerda de la chiquita Kim? Que sí, mataron claro. En La Plata, Sí, que arrastraron. Dos menores robaron el auto de la madre con la chiquita adentro, la arrastraron 10 cuadras y terminó muriendo. Bueno, esos menores, la semana anterior, el homicida había sido detenido robando un auto. La fiscal de la UFI 1 se lo entregó a los padres, así como estaban, sin hacer absolutamente nada. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que es cuidar a un menor de esa manera, que sale a robar y se lo entrega a los padres como si nada pasara? ¿O lo está condenado a, como dijimos recién? No, claro que no. Terminar matando o terminar siendo víctima de un homicidio, de un asesinato por un policía. Mire, y esto no se lo digo yo, usted tiene que escuchar a los padres, así como hay que escuchar a las víctimas, también hay que escuchar a los padres de estos chicos que muchas veces están asociados con otros problemas, con otras problemáticas, adicciones, abuso, deserción escolar, totalmente fuera del sistema, sin ningún tipo de contención social. Usted tiene que escuchar a los padres que no tienen las herramientas y desesperadamente le piden al juez que lo encierren porque saben que su hijo va a terminar preso de por vida porque mató a alguien o porque no lo quiere ir a recoger a una calle muerto porque fue baleado por un policía. Bueno, seguramente esos hijos son producto de esos padres también, ¿no? De algo que no hicieron. Bueno, pero disculpe, a ver. Entre otras cosas, ¿no? Creo que es multicausal, pero... Pero acá no estamos hablando de las causas. Acá tenemos algo que ya fracasó en la Argentina. Porque si todos los mecanismos que usted y yo estamos totalmente de acuerdo que hay que llevar adelante fracasaron, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos con el fracaso y dejamos que siga todo para adelante? ¿O tomamos cartas en el asunto? Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, hay que proteger a ese menor, hay que llevarlo a juicio y si es culpable, comenzar los mecanismos de resociabilización. Y acá viene el segundo punto. A ver, sin un mecanismo de resocialización, bajar la pena porque si usted cree que puede llevar un chico de 13 años a la cárcel de Batán y dejarlo ahí de por vida... No, es una barbaridad.
no solamente es una barbaridad, sino que es profundizar un problema. Lejos de resolverlo, lo profundiza. Entonces lo que tienen que hacer, no solamente bajar la ley de imputabilidad, sino en esa ley tienen que estar previstos todos los mecanismos para que tenga un juicio justo, y un juicio justo quiere decir una defensa justa, y una defensa justa quiere decir que todos los actores estén en ese fuero, el fuero penal juvenil, que tenga una condena, que esa condena lo lleve rápidamente a la resociabilización. ¿Y por qué? Porque esto es cuando usted planta un pino, usted pone un pino, se le empieza a torcer crecido, ¿qué hace? La apuntala. Le pone un palito, ¿o no? Sí, claro. Y el pino rápidamente empieza a recuperar su camino original. ¿Alguna vez le vio a alguien que le ponga un pino a un palito de 50, a un pino de 50, 60 años? No, ya está. Entonces, tiene que hacer otro mecanismo para corregir el rumbo. Entonces, no es lo mismo el mecanismo para corregir el rumbo de un pino de 50 años que de un pino que recién empieza a crecer. Claro. En el caso de la criminalidad es exactamente lo mismo. Entonces, primero, eso de delito de adulto, pena de adulto es un marketing político, como que dijimos ayer, porque la edad, el delito no tiene edad. Punto número 1. Y segundo, tiene que hacer como el pino, tiene que enderezar el pino con otro mecanismo. Claro, el tema, claro, Bernie, que a los 12, 13, 14 años es mucho más fácil. A mí me Ahora, parece... Si la ley es solamente bájese la edad de imputabilidad, vio que unos piden a 13, otros piden a 15, entonces llegaron al medio, a los 14, como si fuera una paritaria, que nadie entiende por qué. Y acá tenemos que ir al tercer punto. ¿Por qué a los 14? ¿Por qué a los 13? ¿Por qué a los 15? De que alguien me dé la explicación. Bueno, a mí ¿Alguien también. escuchó? Porque yo me hago la misma pregunta, Pero... ¿Cómo? No, me hago la misma pregunta. No, mire, todo el mundo, como decíamos recién, la imputabilidad tiene que ver con la capacidad de comprender el acto criminal, ¿sí? Y eso tiene que ver con la maduración, no solamente de diferentes sectores del cerebro, entre ellos el temporofrontal, sino también con estímulos externos. Por eso le decía, no es lo mismo un chico de un pueblito en la cordillera de 5.000 habitantes que un chico en el conurbano bonaerense que está inmerso en el mundo de la venta de las drogas y es utilizado como mano de obra barata, basándose en su imputabilidad por los narcotraficantes. A ver, entonces, déjeme decir una sola cosa. No, pero no me dejo terminar. Yo lo dejo hablar, se está hablando hace un montón. No se enoje conmigo porque yo lo dejo hablar. Para eso me llamó usted. Sí, claro. Todo el día, todos los días. No, es que se me viene el informativo y quería meter un bocadillo, pero hable. Yo tengo todo el programa. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿A usted le parece razonable, primero, bajar la edad? Porque sí, una mujer ovula cada 28 días, un embarazo es cada 40 semanas. La maduración y comprensión no tiene un tiempo establecido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir la presunción de imputabilidad. Sí. ¿Qué quiere decir? Que usted detiene a un chico, le hace un test psiquiátrico, independientemente de la edad que tenga, tiene que atravesar el proceso, tiene que ser punible o no. Si comprendió el acto criminal, es punible y comenzar rápidamente todo el proceso de resociabilización. Yo le hago una pregunta, si bajan la edad, a los 14 años, porque es una paritaria que nadie entiende por qué. Hoy tiene 13, mañana cumple 14, a la noche sale a robar, mata, hoy es inimputable y si lo hace mañana no, es una estupidez. Me parece que acá es donde debe privar el sentido común. Y el sentido común dice, cada chico es distinto, cada maduración es distinta, no hay una fecha, hagamos una pericia psiquiátrica y todos aquellos que comprendieron la criminalidad del hecho, que atraviesen el proceso penal y la finalidad de ese proceso penal es obtener una condena y esa condena es la resociabilización de manera efectiva. Bien, ¿puedo mojar el pancito? Lo dejo hablar. Un poquito nada. No, simplemente... Pero son temas que me apasionan. Está bien, yo pues se me va el tiempo y no quería dejar de decir esto. Primero una aclaración, cuando dije no todos los periodistas piensan igual, no fue una chicana, es un dato objetivo de algunos referentes del peronismo que no piensan igual, simplemente eso. El otro punto... Lamentablemente somos los menos los que pensamos así. Bueno, pero bueno, ¿sabe qué? Le voy a contar una anécdota. Pero Pérez, termino con lo que quería observar. Bueno. El famoso palito que apunta en el pino, tomando el ejemplo que usted da, es el Estado, ¿no? Y estamos estamos frente a un presidente que dice que el Estado es una organización criminal. Es muy difícil poner un palito cuando alguien piensa eso.
Pero por supuesto que sí, por eso le dije que bajar la ley de imputabilidad, por el solo hecho de bajarlo no sirve absolutamente de nada, y no solamente no sirve, sino que profundiza una problemática que es importante, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces, y además le dije que la seguridad y la justicia es monopolio del Estado, porque usted no puede ir a una justicia privada para que se encargue de hacer lo que el Estado no hace, o no puede contratar una policía privada para que haga, lo puede hacer en su country, pero no lo puede hacer en la calle. Entonces, el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la justicia. Y entonces, si usted, como bien dice, tiene un presidente que no cree en el Estado, y a mí me parece que bajar la ley de imputabilidad por el solo hecho de bajarlo, sin todo lo que le vengo diciendo, y vamos a profundizar un problema. Bien, le hago la última cortita, porque va a sonar el top y tengo que ir al informativo. Y vuelvo al tema original por el cual hablamos, que es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. ¿Puede haber un efecto dominó teniendo en cuenta que los magros ingresos no son solo de la policía de Santa Fe? Mire, si pudiera darse... Usted me dio el ejemplo del policía que se encadenó en la Casa Rosada, por eso le pregunto, ¿eh? No, pero quiero decirle, pero se lo digo bien, ¿no? Si pudiera darle esa respuesta con tanta seguridad, me dedicaría al tarot, no a la ciencia. Bien. Sabemos que todo se puede complicar, absolutamente todo. Recién le decía que soy cirujano. Cuando entro a una mesa de operaciones, tengo que estar preparado para todas las complicaciones que pueden haber. No puedo entrar a un quirófano sin prepararme mentalmente y técnicamente y logísticamente para solucionar todos los inconvenientes y complicaciones que pueden existir. Esto es lo mismo, ¿pueden existir? Sí, pueden existir. La pregunta es, ¿el gobierno nacional está preparado para eso? Y yo creo que no. Por un sí o por uno, ¿tiene un candidato a presidente? ¿Cómo? Por un sí o por uno, ¿tiene un candidato ya a presidente? Hoy sí. ¿Puedo saberlo? Hoy sí, Axel Kicillof. Bien. No, porque hay tanta tiranteza ahí, ¿no? Entre el cristinismo y el kicilofismo, para decirlo de alguna manera, que uno no sabe dónde juega cada uno. Bien. Usted le está preguntando a Sergio Berni, ¿el peronismo hoy tiene un candidato claro camino al 27? Sí, se llama Axel Kicillof. ¿Qué puede pasar de acá al 27? No lo sé. Hoy el candidato del peronismo es Axel Kicillof. Bien. Desde mi punto de vista, Bien, bueno, sabía que era apasionado, pero no tan apasionado Sergio Berni cuando habla de los temas que le incumben. Gracias, Berni. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Sergio Berni, ex ministro de Seguridad de la Nación. Bueno, transitamos varios temas. Estamos retrasados, ¿no? Casi 2 minutos. Le pedimos disculpas al servicio informativo. Exacto, y nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13, 2 minutos, la temperatura 29 grados 3 décimas, humedad 27%. Murió la ex diputada Sandra Mendoza. Fue pareja del ex gobernador Jorge Capitanich. El Partido Justicialista de Chaco confirmó el fallecimiento de la ex legisladora. Destacaron además su trayectoria política y acompañaron a su familia en el duelo. Tras el sirenazo en Santa Fe continúa el caos y la tensión en Rosario, mientras se suman más policías a la manifestación. La concentración de la protesta policial sigue en reclamo de mejoras salariales y laborales. Los policías descartaron levantar la protesta y agredieron a uno de sus jefes. Los agentes que llevan adelante el reclamo quedaron cara a cara con Luis Maldonado, lo empujaron y lo insultaron. El jefe de la policía de Santa Fe tuvo que recluirse adentro de la jefatura. Internacional. El presidente del gobierno español aseguró que habrá justicia por las víctimas de los recientes accidentes de trenes. Pedro Sánchez prometió que el Estado hará justicia si es necesario en las investigaciones sobre los 2 accidentes ferroviarios que causaron 47 muertos en enero, en Andalucía, al sur del país, y en Cataluña, al noreste. Quiero que sepan que el Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para establecer las causas de lo ocurrido y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia, indicó el mandatario. Cielo ligeramente nublado, la temperatura 29 grados 3 décimas, humedad 27%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. ¡Telequino vacante! 2.300 millones de pesos, más un crucero por el Caribe, una camioneta, una casa rodante, un auto, un viaje a Río de Janeiro, una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Mendoza son mansas vacaciones, montañas, agua y sol, bodegas con onda, gastronomía exquisita y una ciudad increíble. Entra en mendoza.tour.ar y mira todo lo que hay para disfrutar. Mendoza. Manso destino. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico. Un desfile incesante de la realidad. Con Diego Schurman y equipo. Hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 8 minutos. Estamos haciendo el zoológico, larga charla con Sergio Berni. Un montón de títulos daba Sergio Berni. Sí, acá tienen para titular. No, a lo 2 loco, días ¿no? seguidos. A lo loco. Fue bastante cauto con el tema de la policía de Santa Fe. Viene bastante difícil la situación, ¿eh? Realmente hubo alguna agresión a un jefe policial. Lo insultaron, lo escupieron. No está resuelta la situación más allá de esta conferencia de prensa donde anunciaron algunas medidas del gobierno de Santa Fe para tratar de llevar calma, pero la situación viene realmente muy, pero muy, muy tensa. Bueno, 1 de la tarde, 8 minutos. Relajamos un poquito con las 3. Dale. Bueno, vamos a empezar con las 3, que no Sí. son
¿No son para relajar, como dije yo? Sí, son para relajar. Quédese tranquilo que me voy a portar bien, voy a relajarme. Bueno, miren, le voy a empezar por... Le diría que la peor de todas. Esta se llama No es necesario. No es necesario. No es necesario. Asistimos en la era de las redes al sincericidio absoluto y brutal. No es necesario. Sturla Holm Leigret. ¿Podrías pronunciarlo igual de nuevo? Sturla Holm Leigret. No sea malo. No sea malo que no se juega con el pan de la gente. Es un biatleta noruego que acaba de ganar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Como no me sale ahora, hace esquí de fondo y tira con un rifle de larga distancia. No me acuerdo ahora cómo se llama esa combinación deportiva. No sabía. En la Argentina hubo un campeón, hermanos estaban en el sur, yo los conocí en un viaje a Ushuaia y ahí me enteré de ese tipo de deporte. Deporte que combina el esquí por un lado y después el tiro. Entonces ellos van con su arma y van con, ¿viste? El ¿Y van esquí de esquiando fondo. con el arma? No esquí tipo slalom, sino con el esquí de fondo, derechito, pasito, pasito, sí, con el arma. Llegan a un lugar, se ubican y tiran a un objetivo y siguen. Siempre se aprende algo, ¿Viste? Bueno, este muchacho ganó esta medalla, estaba feliz de la vida, pero cuando le estaban haciendo una nota sobre sus logros deportivos, tuvo una confesión impactante en vivo. Se puso a llorar. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y dijo que le había sido infiel a la novia y que le pedía disculpas públicas. ¡Papá! Un goma total, te digo. Me gusta esa palabra, sí. Raro el momento. Me siento con Cornicelli a dormir y al día siguiente me pide perdón por televisión en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno. No, basta de pedir perdón en televisión, de pedir casamiento en la tribuna. No. Pedíselo en privado. Y si me deja un bis de las 3, ayer lo volvió a hacer Fernanda Vives. Ayer volvió a pedirle sexo a su esposo para bajar de peso televisión? A las 4 de la tarde en cuestión de peso. ¿Te quedó claro? Fernanda, o sea, si tu esposo no quiere, debe haber gente que debe querer, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Pero ella le es fiel. Solo quiere del esposo. Desconozco la situación personal, pero bueno, no me voy a meter en ese camino. Bueno, ¿vamos a la número 2? Vamos a la número 2. Bueno, la número 2 se llama, después de esta goleada electoral, al menos ganó el baby shower. ¿Cómo? Después de goleada electoral, al menos, así como ganó el baby shower. Goleada electoral, bueno, Milei ganó las elecciones. ¿Va por ahí? No, goleada, le hicieron una goleada. Ajá. Ay, qué difícil. Milagros Maylin. La esposa de Larreta. Exacto, del actual diputado de la Ciudad de Buenos Aires, que quedó ahí como arañado de la jefatura, ex jefe del gobierno porteño. Bueno, compartió por primera vez mostrando la foto de la pancita de su esposa de 6 meses, algo que, bueno, él ya viene entrenado, ¿no? Porque se casa regularmente, ella tiene como 3, 4 hijos de distintas, 3 creo que tiene, de distintas gestiones, con lo cual no se niega el amor. Desafortunado en la política, afortunado en el amor. Bueno, la imagen se viralizó, muy tierna, ¿no? Una cosa así muy de postal de Instagram, cosa que nos gusta a todos nosotros. Estamos a favor del amor siempre. Sí. Se casaron en noviembre de 2025, tras varios años de relación. No me cerró la fecha, ¿no? Cuando leía en el diario la noticia. No sea víbora, se lo pido. Había ahí como una inconsistencia entre una fecha y otra. Recuerda que él estaba casado con Bárbara Díez, una wedding planner. A ver, dígalo de frente. Usted dice que ya empezó a tener relaciones con Maylin antes de separarse de... Recalculando. Sería eso. Yo creería que sí, pero bueno, no. Pero usted sabe, ya que lo dijimos en este programa varias veces, que está la teoría, sobre todo los abogados de familia que siempre te cuentan, que está la teoría de las lianas. Usted vio Tarzán cuando era chico. ¿Qué hacía Tarzán cuando iba con las lianas? Se iba colgando de una a otra. Sí, pero cuando iba una, antes de largar una... Me da miedo. Ok. Me da miedo. Antes de largar la liana que se le iba transportando, agarra la otra. Sí.
Dicen eso. Bueno, acá es lo mismo. ¿Usted Sí. dice? No Sí, sé, claro. yo qué sé. A mí me Recién llamó la... suelta una liana cuando agarró la otra. A mí me pone contenta por él porque fue un fracaso estrepitoso político que tuvo y bueno... Y esto tuvo alguna suerte de reparo desde lo afectivo. Claro, no, queda claro que bueno, la vida y la política te da sorpresa, pero esta por lo menos vino en Bien. pañales. ¿Te quedó claro? Sí. Está contento, ¿no? Sí. Sí, feliz Bien. de la vida. Bueno, entonces está muy bien. ¿Vamos a la 3? Vamos a la 3. Y esta es Más vale pájaro en mano. Que 100 volando. Sí, esta tiene que ver con la polémica por la estatua de Mirta Legrand en su ciudad natal. A que ella no le gustaba, ¿no? No le gustaba en Villa Cañas, entonces tomó una actitud, ¿cómo se diría? Activa, agarró el teléfono y llamó a Norberto Guisi, el intendente de Villa Cañas, que rompió el silencio y dijo que la estatua la va a dejar. Pese a que ella no quería. Pese a que ella no quería, dijo que la va a dejar. Ella volvió a expresarle su desagrado. Parece que lo llamó 3 veces para decirle que el look de la estatua no coincidía Con el de ella. no, con su centenario look. Y en respuesta a eso, bueno, el intendente dijo que Villa Cañas cumplía 121 años y que eso le servía de publicidad. La estatua de Pero Mirta... podía poner otra. Ah, bueno, hay poca plata, Schurman, es lo que Pero debe haber hay. muchos artistas que van a querer hacer solamente el monumento ¿Usted Mirta. dice que hay una manada Sí, de artistas sí, en hilera? Sí, para mí sí. No, bueno, parece que no. Se le plantó. Y que a pedido de la gente, a pedido del turismo local de distintos pueblos, eso le genera ingresos porque, bueno, genera que la gente vaya, se saque fotos con la estatua, aunque sea por fea, se saque, como pasó con la de su amigo Gallardo. Bien. ¿Recuerda? Sí, la de Gallardo despertó mucha polémica. Claro, bueno, esta también por distintos motivos. Pero Gallardo no pidió que la saquen. No, se ve que se sintió favorecido, vaya a saber que le gustó cómo quedaba. No es... Se sintió representado. Bueno, eso corre por cuenta. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 18 minutos. La gente escribe, llama y nos dice... Llama al 11 23 40 1030 y también en nuestra página de YouTube, en El Zoológico con Diego Schumann en vivo,
por el canal de Radio del Plata, y me corrigen, me dice que se llama biatlón. Biatlón. Ahí está, esa es la disciplina. Ah, mirá vos. No, uno conocía el triatlón, ¿no? Que es correr, sí, nadar. Y nos queda una más. Y bicicleta. Ahí está. Entendí furgoneta. Ahí está. No, furgoneta. No. Sería un poco más cómodo, ¿no? Pero, sí. Bueno, biatlón. Sí. Así que esa actividad se llama... No te corrigió, complementó una información pero digo no sabíamos cómo se llamaba, que ¿no? atento, ¿no? Gracias, amigos que están escuchando. Bien. Bueno, hay otro mensajito sobre la reforma laboral y dice, hace 25 años que trabajo en una empresa de medicina privada y las vacaciones yo las pacto con la empresa y compañeros que alternamos la fecha. Es necesario la reforma laboral y sería interesante que los sindicatos hagan propuestas y no pacten con el empresariado y con el gobierno para que nos saquen los aportes solidarios. Bueno, yo cuestiono la reforma laboral. Vamos a repasar después, si tenemos tiempo, si no mañana, punto por punto, qué es lo que yo estoy observando de esa reforma laboral, donde esta idea, yo creo que han ganado una batalla cultural y se ha instalado la idea de la reforma laboral como si fuera, de alguna manera, salida a algo. Los propios referentes del oficialismo que proponen esta reforma te terminan admitiendo que esto no genera trabajo. Lo que genera trabajo es la actividad económica, el crecimiento económico. Si una persona que tiene un negocio no vende, la solución no es flexibilizar las condiciones laborales, porque vos vas a seguir sin vender por más que flexibilices las condiciones laborales. La solución para que esa empresa crezca y vos puedas mejorar la situación de los trabajadores es que vendas, que funcione la economía. Y hay mucho desconocimiento también con el tema de las vacaciones, de cómo se otorgan las vacaciones. Hoy vos pactás las vacaciones porque hay un marco legal que así te lo permite. Ahora, el día que tu empleador, de manera unilateral, decida por vos cuándo te tomás las vacaciones, no va a haber más pacto. Te van a decir, como decías antes con Canay, te las tomás en mayo, en octubre o en diciembre. Y si Mirá, este año te las tomás en mayo. Y no es una relación simétrica, ¿no? Por ahí hay alguna empresa que hay muy buena relación y vos podés realmente conversar, pero esto no sucede en las empresas en general. Es decir, vos te adaptás a las necesidades de la empresa y si la empresa te dice mayo, te la vas a tener que tomar en mayo. No está bueno. Te desordena también una cuestión familiar, ¿no? En muchos casos tenés chicos que tienen vacaciones no en mayo precisamente, para tomar apenas uno de los ejemplos, ¿no? De algo que yo estoy cuestionando. Pero un poco para que se entienda, yo creo que hay que repasar artículo por artículo. Tomamos algunos artículos en otros momentos del programa. Yo esperaría, porque como hay una reformulación de varios artículos, y en ese sentido se conocieron solo algunos, no todos. En ese sentido, Patricia Burri dijo que había al menos 28 cambios en los artículos. Yo esperaría un poquito a ver qué pasa en el día de hoy, para saber finalmente cuál es la resolución de este tema. Pero sí podemos repasar sobre lo que originalmente había planteado el gobierno. De hecho, lo importante de mañana cuando entre a diputados es el trabajo de comisión, porque para la legislación laboral y para saber de dónde van a sacar la plata y cómo se va a gestionar, porque esto implica otras cuestiones. Por ejemplo, si vos repartís las vacaciones a lo largo del año, las cámaras de turismo van a tirar la bronca porque diciembre, enero y febrero no van a tener la cantidad de turistas, porque la gente no se puede ir de vacaciones en mayo. Por ahí te las dan a vos y a tu esposa no. Y no te vas a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que hay como... Yo entiendo albergo la esperanza de que... Yo entiendo la bronca de la gente con algunos dirigentes sindicales, porque claro, una de las cosas que reformularon son los aportes compulsivos. Sí. Que son los aportes que acuerdan los sindicatos con las empresas en un convenio, que vos tenés que aportar 0,5% del sueldo para X cosa del gremio, y que vos por ahí no estás de acuerdo, pero por eso se llama compulsivo. El proyecto original terminaba con la compulsividad, si es que existe esa palabra, y lo transformaba en voluntario. Negociaron los gremios y el gobierno dio marcha atrás con esto, mantuvo estos aportes compulsivos con un límite, con un tope, 0,5% en el caso de los aportes de los trabajadores, pero dijo que va a ser voluntario a partir del 2028, ¿no? Como que pateó para adelante este tema. Claro. Entonces, el título para la prensa. ¿Qué dice mucha gente? Bueno, ya está. Los sindicatos ya arreglaron su ingreso de guita que tenían para que no perdés y se olvidan de los otros temas que sí afectan la cotidianidad de los trabajadores. Cuando hablo de la cotidianidad de los trabajadores, hablo de la vigencia de los convenios colectivos, porque si caen, vos perdés derechos.
Hablo de las horas extras que se pierden con este banco de horas. Se va a perder las horas extras, la posibilidad de tener un ingreso un poquito más alto del que tenías, producto de horas extras. El tema de las vacaciones que hablamos. Se van a reformular muchas cosas que no mejora la calidad del trabajo de nadie, que no te asegura que se cree más empleo, que sí beneficia a muchas empresas que flexibilizan las condiciones. Pero vos como laburante vas a estar mejor o vas a estar peor. ¿Realmente se cree que se va a generar más trabajo por esto? Es un debate abierto, yo creo que no, y por eso hago estos planteos, pero después podemos repasar seguramente en los próximos días más puntualmente algunos de los artículos que se están discutiendo y por qué yo creo que eso no va a beneficiar al trabajador. Bueno, 1:24 p.m, está el móvil conectado, está allí frente al Congreso. Sofi Rossi-Sauer está por allí. ¿Qué haces, Sofi? ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Sí, mientras en el interior del Congreso se trata la reforma laboral, en los alrededores continúa esta convocatoria que viene gente de todos lados, organizaciones sociales, partidos políticos. Aquí estoy con una chica. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Cande. Nada, estoy acá porque estoy en contra de esta, bueno, para mí no es una reforma, es como una contrarreforma laboral que retrocede en un montón de derechos adquiridos para los trabajadores y que aparte lo quieren meter con un paquetazo de un montón de otras cosas, de la baja de la edad de imputabilidad, de la contrarreforma jubilatoria, de la ley de glaciares. Así que nada, estamos acá haciendo presencia. Bien, la pregunta es si esta manifestación pertenece a algún partido político, fuiste voluntariamente al lugar, estás militando en algún lugar. ¿Cómo fue la idea de ir a la plaza hoy a protestar? No, congrega un montón de organizaciones sociales, de hecho convocó la CGT, que bueno, que reúne un montón de sindicatos, también hay partidos independientes, partidos de izquierda, gente independiente. No, gracias. Yo sí vine con el Frente Izquierda Unidad, pero hay mucha gente independiente también. ¿Y qué estás observando? ¿Cuáles son los puntos específicos que vos observás como, digamos, un retroceso, ¿no?, en materia de derechos? Bueno, en cuanto a las indemnizaciones, en cuanto a todo lo que es las asambleas, el movimiento sindical, que te pueden llegar a no pagar horas por estar en una asamblea, o... No, gracias. Perdón. ¿Sí? Hola. Bueno, sí, es esto lo que se está viviendo. Hay muchos autoconvocados, como dije antes, mucha gente que llega con sus partidos políticos. Hace unos minutos nada más arribó a la Plaza del Congreso en la columna de jubilados, que bueno, para ellos es costumbre venir los miércoles a manifestarse, ya que su situación sigue igual. Así que nada, cada vez se va sumando más gente, a diferencia de hace un rato, y se espera que sea una manifestación pacífica, más allá de que el gobierno nacional montará un operativo especial. Bien. Gracias, Sofi. A vos. Sofi Rossi-Sauer, allí en el Congreso de la Nación, con el móvil en las afueras, por supuesto de actividad adentro, se está discutiendo esta reforma laboral. Han convocado los gremios y han de alguna manera convocado para distintas horas, ¿no? Se van a ir sumando con el correr de las horas, perdón. Seguramente más tarde va a haber más gente allí frente al Congreso. Se espera una movilización de distintos sectores, ¿no? Recordemos que había un sector de la CGT que directamente pedía un paro para el día de hoy. Estimo yo que aquellos que pedían un paro van a movilizar mucha gente. Sí, la manifestación empezaría formalmente a las 15 horas, aunque desde las 12 del mediodía ya todo el Congreso y sus alrededores iba a estar cortado. Recordemos también, Diego, que el paro de subtes comienza a las 21 horas como para que la gente pueda movilizarse libremente hacia y desde la Plaza de Mayo. Está bien esta aclaración, porque ayer que hablamos con Juan Carlos Smith, que es de la Confederación de Trabajadores del Transporte, hablaba, ¿no?, de un parate a la 1 de la tarde de sector aéreo, camionero, subterráneo, a propósito de esta manifestación. Pero creo que hay una rectificación, que es lo que vos decís, que en el caso del subterráneo recién va a parar a las 9 de la noche, ¿no? Sí. Que se va a movilizar. Subte y premetro. Precisamente para que la gente pueda llegar al lugar de protesta frente al Congreso de la Nación. Exactamente. Y después está todo el cronograma que está en el acceso de todos los diarios de las calles que están cortadas, que son las 2 o 3 manzanas inmediatamente alrededor de la plaza de los dos congresos. Sí, no sé qué va a pasar hoy. Muchas veces cuando hay manifestación en el Congreso de la Nación, el subterráneo no para en la estación Congreso.
No, igual no para hace un tiempo porque está en reformas. O sea que tenés la estación, tenés Pasco. Sáenz Peña por un lado y Pasco, ¿no? Que es las que siguen a esa estación. Lo que sí está APLA y aeronavegantes de tripulaciones de cabina se sumarán a la propuesta y van a estar cancelando y reprogramando vuelos entre las 15 y las 18 horas del día de hoy. Atención entonces, ¿no? Lo que tenían programado un vuelo, que seguramente ya tenían los pasajes comprados, los tickets comprados para el vuelo, bueno, probablemente sufran algún tipo de demora en el día de hoy, producto de esta protesta contra la reforma laboral, que entiendo yo, por lo que han dicho muchos dirigentes del oficialismo y la oposición, va a salir con fritas, ¿no? Al menos en la votación general. Patricia Burri dijo en un momento en el día de ayer que ya tenía entre 42 y 44 votos, de alguna manera acordados con los principales referentes de la oposición para que esto se apruebe. Insisto con esta duda, después le vamos a hablar antes del cierre del programa a Joaquín, que está en el móvil, pero dentro del Congreso de la Nación. Una vez votada la ley en materia general, quiero ver en particular cómo se va a votar, si es por capítulo, por título, por artículo, porque me parece que ahí muchos quieren meter alguna modificación y hay que ver si lo pueden hacer en el caso de que se vote por título y por capítulo y no por artículo, ¿sí? Bueno, sonó el top. Sonó el top y nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13:30 minutos, temperatura 29 grados 5 décimas, humedad 25%. La CGT le advirtió al gobierno que si se logra la media sanción por la reforma laboral, profundizarán el plan de lucha. Reiteramos que la marcha de la CGT está prevista para las 15 hacia el Congreso. El titular de la Central Obrera, Jorge Sola, se refirió al tratamiento del proyecto que impulsa el gobierno nacional. Es mucho mejor que se exprese el pueblo en la calle y no que se llegue a la huelga, expresó el gremialista. Se implementó un amplio operativo de seguridad y hay cortes programados en distintas calles y avenidas del centro porteño. El gobierno advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes. La causa Andis y Nación Seguros quedarán en manos del juez Ariel Lijo. El magistrado federal resultó sorteado para subrogar el juzgado número 11 luego de que su par, Sebastián Casanelo, declinara renovar su interinato. A través de un sorteo mediante bolillero, la Cámara Federal porteña designó al Lijo a cargo del juzgado número 11 de Comodoro Pi, que permanece vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadío hace 6 años. Internacional. Irán aseguró que está dispuesto a cualquier verificación nuclear. El presidente Masoud Pezeshkian argumentó que su país puede demostrar que su programa nuclear es pacífico. Reiteró que no cederá ante demandas excesivas mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura 29 grados 5 décimas, humedad 25%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 33 minutos. Lo extrañamos. Sí. Lo extrañamos. Del mismo modo de Juli Lugo. Hoy faltó él, pero está Juli Lugo, que estuvo con nosotros tanto tiempo aquí en la radio. Pero él, yo no sé, metió la pata. Creo que esto es literal, ¿no? Metió la pata en algún lugar y se jodió la pata.
y se infectó y tuvo fiebre y tuvo una infección. Y el tipo, una cosa que parecía una pavada, entiendo yo, terminó siendo algo muy, muy complicado. Pero él dijo, estoy presente, estoy aburrido, yo quiero estar en el programa aunque no pueda estar presente. Y le dijimos, bueno, amigo, hacete presente. Bienvenido, Alejandro Di Biasi, ¿cómo anda? ¿Estás ahí? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Yo bien. ¿Qué pasó con vos? Sí. Yo no metí la pata, meto la pata habitualmente, pero en este caso no sé dónde la metí la pata. Papá, ¿qué pasó? Que estoy con una infección en una pierna y bueno, ahora desde la clandestinidad tratando de recuperarme. Así que ahí estamos. Pero está internado, ya logró estar en su domicilio. No, estoy internado y he armado, como de costumbre, armamos oficina. Un centro operativo. Pero usted, las enfermeras, los médicos, ¿le dejan hacer esto que está haciendo, salir al aire en su condición? Sí, tengo el alta médico, para esto tengo el alta médico. Bien, yo supongo que está observando todo lo que está pasando con el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿Está al tanto o no? ¿O está perdido el tiempo? Sí, obvio. No, operativamente te diría que hasta tanto con fiebre estaba operativa. Así que sí, con Diego de esta reforma laboral que a pesar de los cambios que dicen haber realizado, no mejora para nada la situación de los trabajadores, ¿no? Creo que, mira, hay un ejemplo, recién estaba viendo, que ustedes obviamente lo habrán desarrollado, la situación que se vive en Santa Fe, ¿no? Con la policía. Bueno, eso les va a generar, a ver, no solo a Santa Fe, le va a pasar a la provincia de Buenos Aires también, y a cada provincia donde vayamos. Puede decir que puede tener un efecto dominó. Dominó, claro, porque supongamos que, mira, no te voy a decir que arreglen lo que están pidiendo los policías, que es 1.300.000. Ponele que arreglen en 1.100.000. ¿Cómo llevas a ese 1.100.000 a todos los trabajadores de la salud de Santa Fe, a los trabajadores de la educación, a lo de la justicia, de la administración pública? Es muy complejo. Bueno, el último cierre de paritaria de Kicillof fue, te diría, con Forsyth. Y ojo, porque se está hablando también de un acuartelamiento, que yo creo que fue un tiro por elevación de algunos sectores en la provincia de Buenos Aires, porque el malestar está. Cuando hablamos de la policía, que en mi caso esto es propio, yo creo que no tiene que estar sindicalizada, pero sí tiene que tener una representación. Vos me dirás, ¿no es contradictorio eso? No, está bien lo que no. decís. Vos tenés que tener un interlocutor también, ¿no? Porque acá lo que pasa es que además está partido, tenés algunos agentes que están en actividad y tenés un grupo muy importante que está en rebeldía, ¿no? Que es lo que está pasando ahí en la provincia. Exactamente. Entonces, alguna representatividad tenés que tener sin la conformación de un gremio. Pero me parece que es un claro ejemplo de lo que hablamos siempre en el programa. No pasa por la cuestión de la legislación laboral, pasa por la cuestión del modelo económico, porque a caballito del reclamo de los trabajadores de los policías se sumaron, por ejemplo, gente de la salud que estaba pasada por ahí y dijeron, bueno, vemos el conflicto y nos subimos. Bueno, hoy lo vas a ver en la plaza. Va a ser transversal esta manifestación, donde vas a tener desde los metalúrgicos hasta, no sé, lo que se te ocurra, los vendedores ambulantes, porque a todos nos afecta. Mira, una muestra de lo solidario que también son los gremios. Uno de los sindicatos que está haciendo hoy una medida de fuerza de 24 horas son los aceiteros. Sí. Que tienen un salario de 2.300.000 pesos. Tienen un salario mejor que otros trabajadores de otros gremios, ¿no? Sí. Que la mayoría. Sí, suelen tener acuerdos realmente muy interesantes, ¿no? Cuando cierran paritarias. Bueno, y cuando vos hablas con Daniel Jofra, que es el secretario general, lo que te dice es, esto no lo logramos porque los empresarios no quisieron dar los aumentos. Creo que él trabajó en el grupo Dreyfus.
dijo, yo fui un trabajador pobre, siendo trabajador de esa misma empresa, que hoy está otorgando esos salarios de 2 palos 300. Bueno, ¿para qué se llegó a o cómo se llegó a eso? Y a fuerza de huelga. No soy dirigente gremial, ni mucho menos, pero es una herramienta que tenés que saber cómo utilizarla. Tampoco digo que la CGT tendría que haber ido un paro de 24 horas hoy, porque no sabes qué va a hacer mañana. Pero dirigentes como Jofra te dicen, la huelga tiene que ser utilizada en cuanto cumplan con nuestros reclamos. Sí. Él lo plantea en el salario mínimo vital y móvil. Bueno, acá hay una cosa que me parece que es medular, que son los derechos de los laburantes. Que eso es lo que está en juego, porque no es para ahora. Milei se puede ir dentro de 2 años, o puede renovar y estar 4 años más, pero en algún momento se va a ir. Hay mucha especulación, Alejandro, respecto a cosas que aparentemente ha negociado la CGT, como los aportes compulsivos, de sostenerlos al menos 2 años más, después se verá, ¿no? Pero no ha resuelto otros temas muy sensibles, ¿no? Para el laburante, que tiene que ver con indemnizaciones, el famoso banco de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a observar esa situación también. Y hay otra situación que yo marqué antes, que muchos están señalando, que aparentemente los senadores de Santa Cruz apoyarían la reforma laboral, y es significativo esto porque el gobernador de la provincia es un hombre que viene del gremialismo, ¿no? Claro, ni más ni menos, ¿no? Que es Vidal. Esto ha llamado mucho la atención también, ¿no? Respecto a, bueno, ¿qué va a hacer la dirigencia sindical en todas sus vertientes frente a una reforma que prácticamente cambia las condiciones laborales de todos los trabajadores de la Argentina? Y que, como decían algunos dirigentes de la oposición, que lo he visto mucho a lo largo y lo mencionaba hace un rato, le pedían al oficialismo que mencionen un artículo, al menos uno de los más de 200, que sea bueno para el laburante, y del otro lado no encontrabas ningún tipo de respuesta. Es que no hay. No hay, es una... Yo lo escuché a Dorni, creo que dijo, me parece, que dijo es una ley consensuada por todos los sectores, o algún senador de los libertarios. A mí me gustaría preguntar cuándo tuvo una reunión con la CTA, con las 2 CTA o con la CGT, por lo menos de lo que se llama representación organizada. Orgánica, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que ninguno, a no ser que se haya llamado algún sindicato fantasma y les haya dicho que era buena, pero la verdad que no hay ningún referente sindical, salvo en este caso que planteamos el gobernador de Santa Cruz, que está en su función de gobernador y no de secretario general, que apoye la iniciativa. Y además, por lo visto, en los 2 años de gestión de Milei, ¿dónde vimos que se generó puestos de trabajo? Porque no hay. Entonces, si con el sistema actual, que ya es bastante permisivo, porque también, digámoslo, hay una reforma laboral de hecho que sufrimos todos. Sí. Bueno, la ley lo que hace es consolidar algo que ya está pasando, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Tampoco es que no, ¿no? Digo, es consolidarlo en la norma, algo que pasa mucho, porque, a ver, qué sé yo, pago en cuotas de indemnizaciones, el hecho que te piden que labures más horas y no te pagan horas extra, viene pasando, es ilegal, ¿no? Lo que quieren es legalizar en algunos casos una situación ya vigente. Mira, y los mejores ejemplos son los reales, ¿no? Hoy la enfermera que me trataba a la mañana me dice, justo vi una imagen en el televisor, y me dice, ¿vos sabés que mi marido fue a buscar un trabajo y le querían hacer firmar una declaración jurada de que ese era el único, que no tenía otro empleo? O sea, en tiempos del pluriempleo, un empresario te pide que vos tengas ese trabajo. ¿Para qué te pensás que te pide para que tengas ese trabajo? Porque te vas a trabajar las horas que se le cante al tipo. Claro. Es evidente que un día te va a decir, mira, trabajá 20 horas, al otro día trabajá 4, al otro día trabajá 15 y el viernes te devuelvo el día. Porque es eso también, te devuelvo el día. Bueno. Estamos en el límite de la esclavitud. Estamos jodidos, vamos a decirlo en castellano. Ale, que te mejores, que te mimen ahí las enfermeras y los médicos, ¿no? Bueno. Sí, ¿no? ¿Cómo no? A ver, ¿Somos fuertes? Sí, reformúlelo, Schurman, usted puede. Que te cuiden. Ahí Por favor, pero no te metas, Vero, ¿cómo andamos? ¿Bien? Cuidemos a los que nos cuidan. Eso, Alejandro. eso. Cuidemos a los que nos cuidan.
Estoy para eso yo también. Mejorate. Sí, Quería estar, Ale. Claro, es Claro. como, qué sé yo, se juega el Mundial y justo el periodista deportivo no viene, ¿no? Estamos hablando de la reforma laboral y justo no está Vale, así que dijimos Y justo no, claro. que aparezca, que venga, que hable, que nos cuente un poquito cómo viene la mano y que se mejore sobre todo, ¿vale? Te mando un abrazo Dale. enorme. Un cariño. Abrazo grande. Chau, chau. 1:00 PM, 43 minutos. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Mendoza son mansas vacaciones, montañas, agua y sol, bodegas con onda, gastronomía exquisita y una ciudad increíble. Entra en mendoza.tour.ar y mira todo lo que hay para disfrutar. Mendoza. Manso destino. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. El Zoológico. Una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 45 minutos, 15 minutos nos queda de programa, tramo final del zoológico. Ya si viene Cambalache, quiero preguntarle a Verónica Massa si sigue contenta con esta temperatura. Tenemos la desdicha que las locutoras que han pasado por este programa son todas del Team Invierno y sufren con estas temperaturas en febrero, pleno verano, ¿no? Sí. Pero es así, en febrero hay que bancar esto y en No, invierno no me hay lo que banco. bancar los No me 10 lo grados, banco. 6 grados, 5. Casi 30 grados, 29 grados, 5 Muy décimos. bien. Hay poca humedad, lo que Mejor. hace, bueno, mejor, pero si estábamos esperando lluvia, señor, no va a precipitar en el día Mejor. de la fecha. La presión bajita, 1006 hectopascales, así que estamos cerca del dolor de cabeza. Pero cambió algo, porque lo que decía el pronóstico es que iba a ir bajando gradualmente la temperatura a las máximas. Y bajó, ayer estábamos en 34,4. Y hoy 30, mañana, No, mañana 29,5. y mañana. Y mañana 28 y pasado 27, el sábado 26 y así en un caminito de descenso hasta que haya los chubascos del Gradualismo día. puro para las locutoras de esta radio, todo el Sí, Team Invierno. Ya está, dejen de quejarse, por favor. No, me voy a seguir quejando. Quiero Bueno, que lo amigo. sepa. Hasta el viernes me va a escuchar quejándome. Pero, qué cosa, vamos a Cambalache, ¿les parece bien? Bueno, Patricia Bullrich. Bueno, va todo en torno a la reforma laboral. Esto es antes de ingresar al recinto, por supuesto. Ya hablaba un poquito de lo que se viene, de los acuerdos. Estaba optimista, la ex ministra de Seguridad, ahora senadora nacional, que de alguna manera está, ¿no?, con la manija de todas estas negociaciones para convencer a la oposición de aprobar esta reforma laboral. Esto decía Patricia Bullrich. Bueno, a veces el silencio es lo mejor. Sí. Esto decía Patricia Bullrich. ¿Lo decía o no lo decía? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo soñé No sé. o no lo soñé? Dijo un montón de cosas. Sí. Dijo un montón de Por ahí se arrepintió. cosas. ¿Vos decís? ¿Qué sé yo? No lo sé. ¿Qué sé yo? Para mí que se arrepintió. ¿Probamos a ver si habla otra persona? ¿Querés probar si habla otra persona? Qué día que tenemos, Sí, bueno. Lo tenemos a Zain, Silvi. ¿No? Bueno, el que habló. Sí. A ver, a la gente de redes, a la gente de las redes. ¿Lo tienen a Marcelo Zain ahí a mano? ¿No? ¿Tampoco lo tienen? Bien. Bueno,
Está bien, no hay problema. ¿Querés que te cuente algo? ¿Querés ¿Te contarme un paso? cuento? Sí. Sí. Hay un asesor ganadero que apoya a Milei, que se hizo famoso el día de ayer, que dijo, él es ganadero, ¿no? O Sí. sea, ganadero. Y dijo, si querés carne barata, anda a comprar pollo. Bueno, es un poquito lo que pasa. Hablamos ayer, ¿no? Por el Sí. tema de la carne y venía bastante O sea que van a complicada seguir, la venta, van ¿no? a seguir en esa. Ese es el... Sí, un poco lo que estamos viendo cuando uno iba a las carnicerías es que hay de todo porque no se vende nada, ¿no? Precisamente. Bueno, un dato no político, sorprendente para mí, por lo menos murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco. Esto lo confirmó el Partido Justicialista de la provincia. Fue esposa de Jorge Capitanich. De Coqui. Estaba internada en una clínica porteña donde falleció en las últimas horas. Creo que nos tomó por sorpresa a todos. Yo no tenía la data, sé que estaba internada, pero no con este grado de que podría terminar en el deceso de esta diputada. Bueno, una noticia de último momento. Vamos al Congreso de la Nación, a ver si lo enganchamos a Joaquín. Señor Sí. de Bert, ¿está por ahí? Sí, Diego Schurman, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, en referencia a lo que acabas de decir, acaban de hacer hace instantes un minuto de silencio por Sandra Mendoza. Hubo un pedido para hacer este homenaje Sí. a la ex legisladora y hubo consenso, inclusive Patricia Bullrich, así que hubo un minuto de silencio. Estamos hablando por Sandra. además, Joaquín, de una legisladora que tenía 62 años, joven ella. Sí, muy joven. Estaba enferma en pandemia ella, ya. Ella estuvo enferma en pandemia. Ella estuvo enferma en pandemia justo cuando se divorció de Coqui Capitanich. Pero había tenido presencia pública. Yo la vi, la escuché hablar en distintos medios. Pero bueno, evidentemente habrá sido producto de esta enfermedad. No tenemos el detalle, pero es una información de último momento que tenemos a propósito de la situación de Sandra Mendoza. Bueno, hubo una suerte de homenaje, ¿no? Ahí, en el marco de este debate de la reforma laboral. ¿Y cómo viene la mano ahí el debate, Joaquín? Bueno, el debate por ahora sin cruces importantes, pero sí, recién el senador Carlos Linares, por La Pampa, justicialista, Sí. con un cierto pase de factura, podría decirse, hacia la CGT, pidiendo que no se fijen solamente en las cosas que los involucran a ellos como sindicato, como es la cuota sindical, sino que piensen en los trabajadores. Si te parece, escuchamos lo que decía recién Carlos Linares. Dale. ¿Con qué cara los miro? ¿Con qué cara voy a mi provincia? Y miro a la cara a la gente que le prometí que vine acá para defenderlos. ¿Hay que hacer reformas laborales? Sí. ¿Hay que trabajarlas? Sí. ¿Hay que consensuarlas? Sí. Pero también le pido a la parte gremial. La parte gremial tiene un rol muy importante en defensa de sus trabajadores y de sus intereses. Porque no es solamente defender la cuota sindical. ¿Eso es importante? Sí. Pero yo quiero defender al trabajador. Yo quiero tener sindicatos fuertes que defiendan a los trabajadores. Que pongan la cara por los trabajadores. Tenemos que defender este modelo de trabajo unificado, de trabajo organizado. ¿Por qué no quieren que los trabajadores se organicen? Porque es complicado después tratarlos. Entonces, más vale los vamos comiendo de a uno. Bueno, la ahí historia está. marca. Estaba Carlos Linares, ¿no? El senador de la provincia de Chubut. Sí, perdón, por Chubut, exactamente, sí. Bueno, imagínate que aprovecharon los senadores provinciales para, en estos discursos, exponer un poco las realidades de sus provincias y también hacer eco de la falta de financiación, los problemas en las cajas provinciales y poner sobre el relieve el tema de los capítulos impositivos que tiene esta reforma laboral que impactan justamente en las cajas de las provincias, porque claro, todo esto, por ejemplo, el capítulo de ganancias aparentemente está eliminado. Digo aparentemente porque los propios legisladores tienen un dictamen en la mano que todavía este capítulo está.
Así que está medio rara la cosa con este tema. No, pero es interesante. A ver, el título ganancias es clave, ¿no? Porque si bajan las ganancias, el pago de ganancias en las empresas, se desfinancian las provincias, ¿no? Porque baja la coparticipación y por eso los gobernadores le están exigiendo al gobierno nacional que dé marcha atrás con este punto, con este artículo referido al pago de ganancias. Bueno, vamos a estar atentos. No sé si pudiste hacer la tarea que te mandé o está difícil saber cómo se vota en particular después. Si se vota por artículo, por capítulo, por título. Lo que pudimos saber hasta ahora es que obviamente los 28 artículos modificados se van a votar aparte. Eso sí, lo pudimos saber, pero después hay todo un gran hermetismo. No tenemos los periodistas el articulado definitivo, tampoco lo tienen tampoco lo tiene la oposición. Entonces esto es lo que también se está denunciando de alguna manera. Bien, señor Joaquín Teber, gracias por el informe. Te mando un abrazo. Hasta luego, Diego. Hasta mañana. Gracias. Esta vez Joaquín Teber desde el Congreso de la Nación, este debate, ¿no? Por la reforma laboral, tema central de esta jornada. Le dejamos la musiquita de Cambalache, no para el reino de Joaquín, ¿no? Que está laburando y muy seriamente. ¿Qué ha de ver Joaquín? Sí, bien. Bueno. Tenemos humor en este programa. Patricia Burri dudaba cuando le dijimos si hablaba o no hablaba. Parece que recuperó la voz Patricia Burri y esto decía. Las policías no pueden en ninguna circunstancia y bajo ninguna circunstancia hacer huelga. La policía tiene una obligación para con la población y la policía tiene que trabajar. Por supuesto, tendrá que ser escuchada por las autoridades, pero de ninguna manera puede entrar en esa situación de huelgas porque eso es un desorden. La gente tiene que ser cuidada todos los días, 365 días, 24 horas. Bueno, ahí está Patricia Burri, observando un poquito lo que pasa en la provincia de Santa Fe, fue ministra de Seguridad. En este caso, una declaración no precisamente a favor de los policías, dijo, no pueden hacer huelga, ya se empezó a parar en otro lado, en otro momento decía que cuidar lo que nos cuidan. Bueno, cada uno habla en el momento en que está y en el lugar en que está. Vamos a escuchar a Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Fue un poquito más contundente, ¿no? A propósito de este tema. A ver qué dice Marcelo Saín. Preocupa que vos tengas un tipo con tratamiento psiquiátrico severo al frente de la presidencia de la Nación. Un tipo que se caga encima y se mea encima, no puede estar al frente de los destinos del país. Yo lo lamento como persona enferma psiquiátricamente, pero como presidente de la República no quiero tener un presidente así. Pero es durísimo lo que usted está diciendo, que está hablando el presidente de la República, ¿no? A mí me chupa un huevo, perdóname que te diga, que esté hablando de quien sea, porque grave es que él está al frente de la presidencia, no ejerce la presidencia y tiene todo un entorno, digamos, que ejerce la presidencia, perdón la expresión soez que he dicho, digo, eso es grave los hechos de corrupción que estamos notando todos los días. Bien, lo llaman el canciller por su diplomacia al hablar, ¿no? Bueno, le pega a Javier Milei, ¿no? Como diciendo, no puede manejar nada, un poquito era el tono, un poquito fuera de lugar, ¿no? Creo que el periodista le marca bien, es el presidente, ¿no? Como diciendo, criticalo, pero me parece sin utilizar esas palabras, no es necesario. Bueno, José Mayán, la habíamos escuchado, ¿no? Al inicio del programa, pero tuvo más declaraciones, ¿no? A propósito de este contexto de debate sobre reforma laboral. Y esta es una ley de patrones para patrones, ¿verdad? Primero ataca la jornada laboral, dispone de la jornada laboral del trabajador, que eso es ya verdaderamente regresivo y no protege al trabajador ante la fuerza que tiene del empleador. Ese es el primer punto. Después dispone de las vacaciones del trabajador, dispone de las horas extra del trabajador. Bueno, ahí estaba, ¿no? Es una ley de patrones para los patrones, ¿no? En la crítica del senador peronista. Y finalmente el colega Marcelo Longobardi, ¿no? Que tiene una mirada respecto, claro, aparecen críticas sobre cosas puntuales, escuchamos algunos improperios como el de Marcelo Saín hacia el presidente de la Nación, pero más allá de esto, y atento a lo que pasó en la última elección, que también tenía muchas críticas el presidente, pero se consolidó con una elección ganando las legislativas, Marcelo Longobardi entiende que la falta de presencia de algún referente de la oposición, cree él que esto le garantiza la continuidad, incluso una reelección a Javier Milei cuando se hagan las elecciones, por supuesto, dentro de los próximos 2 años. Entonces, el clima de época está, no sé cuánto dura un clima de época, no sé si dura, una década, algo más, por ahí, ¿no?
En ese sentido, yo diría que con independencia de los datos de inflación o de cualquier otra cosa, en este sentido me parece que Milei tiene casi poco menos que la reelección asegurada. Hoy no tiene ni rivales, ¿no? Por eso rivaliza con el periodismo, o rivaliza con Pablo Roca, o rivaliza con... porque hay que rivalizar contra algo. Bueno, estaba, ¿no? Un poquito un análisis de lo que ve en esta realidad, ¿no? Efectivamente no asoma un dirigente de la oposición que confronte permanentemente. El peronismo lo tiene a Kicillof, que es gobernador y tiene aspiraciones presidenciales y ha cuestionado al presidente, pero entiende Longobardi que no hay alguien que reúna el consenso o catalice, digamos, toda la bronca de la gente o que pueda tener producto de su situación diaria, su bolsillo, que le responda a Milei, y entiende, ¿no? Por un clima de época, por ciclos, ¿no? Él dice, los ciclos son 10 años, bueno, si esto se repite, como ha sucedido en otros tiempos, en los 90 con Menem, bueno, por ahí Milei tiene una reelección asegurada, ¿no? Veremos, ¿no? Yo creo que pronosticar en la Argentina algo que se tiene que definir en 2 años es un delirio, porque 2 años es una era glacial en la política, es un montón. Hoy estamos discutiendo la reforma laboral, la semana que viene no sabemos de qué estamos discutiendo, ¿no? Bueno, terminó el cambalache, ¿nos vamos con música como hacemos habitualmente? ¿Usted quiere música hoy? Ah, claro, pero hoy tenemos el duelo, no tenemos tiempo de... Pero si usted, no sé. No, pero vayámonos con Soda Stereo, poco planteamos el duelo sobre un clásico de Soda Stereo que es quiero que me trate suavemente, ese era el duelo que planteamos, pero tuvimos un día muy controvertido, muy convulsionado, con mucha información. De hecho han quedado notas afuera y no pudimos presentar el duelo que hacemos habitualmente los días miércoles. Sí lo hicimos con el programa anterior. Era un duelo en base a este tema que tiene distintas versiones. Este no es el original, en verdad Daniel Melero es el autor de este tema, pero quien le ha dado popularidad es ni más ni menos que Soda Stereo. No la tenía esa, ¿eh? Esta Me sorprendió. Sí, quiero que me trate suavemente, Daniel Melero, un clásico que interpreta Soda Stereo. ¿Dónde están guardados